Buenos días, compañeros y doctora. Yo les voy a hablar sobre los signos vitales, los vamos a ver de su función, su importancia y vamos a adentrarnos y verlos a detalle cada uno de ellos, como sus patologías relacionadas, variantes, forma de medición, qué son, entre otros puntos importantes. Espero y sea de su agrado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los signos vitales. Como ya sabemos, los signos vitales son los que nos dicen cómo es que está funcionando nuestro cuerpo y si este se encuentra bien o se encuentra mal. Y entre estos vamos a ver detalladamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Estas son las variantes que nos van a decir cómo es que se encuentra nuestro cuerpo. Y es muy importante tomar en cuenta que si estas ya fueron medidas por algún personal de consultorio, el médico debe de volverlas a tomar al principio de la consulta, ya que estas podrían variar de un tiempo de espera al tiempo que inicia la consulta. La presión arterial es esa fuerza que ejerce la sangre cuando empuja contra las paredes de las arterias. Cada vez que nuestro corazón está latiendo, se bombea la sangre hacia las arterias. Entonces, esa fuerza que la sangre hace en las paredes del vaso, esa es la presión arterial. Cuando hay una presión arterial alta durante mucho tiempo, hace que el corazón tenga que hacer más esfuerzo y va a trabajar demasiado. Por lo tanto, esto puede ocasionar, si se mantiene una presión arterial elevada durante tiempo, puede ocasionar problemas de la salud muy complicadas, como por ejemplo puede ser un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Vamos a tener dos variantes que nos ayudan a medir esa presión arterial. La primera es la presión sistólica. Esta es la presión que se ejerce cuando el corazón está trabajando, o sea, cuando está latiendo y cuando está bombeando sangre. Esta es. La presión diastólica es cuando el corazón está en reposo, o sea, entre los tiempos de entrelatidos. Es cuando está trabajando esta presión. Y vamos a tener que estas presiones varían de acuerdo a cómo y con qué método se realicen. En esta tablita que tenemos nos muestra cuál es la normalidad si nos basamos en una presión sistólica o diastólica. Hablando de las sistólicas, tenemos que lo normal es de 80 a 120. Obviamente la presión va a variar dependiendo la edad, el sexo, pero esta tabla nos muestra las variantes de un adulto mayor en general, ¿no? Tenemos que una presión sistólica menor de 80, esto se considera como una baja presión o también puede ser llamada hipotensión. Y si nos vamos al otro extremo, podemos tener que una persona que tenga una presión sistólica arriba de 180, esto es una crisis hipertensiva, o sea que este paciente tiene que ocurrir de emergencia con un médico porque podría tener repercusiones graves. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de medición de la presión arterial. Primero tenemos el más común de todos, que es medirla en el consultorio mediante la auscultación con el manguito. Sabemos que este es un procedimiento el más habitual, tiene un bajo precio, pero puede estar relacionado con la ansiedad que le produce el paciente. Este manguito tiene un tiempo de recalibración durante un tiempo a otro y se ocupan hacer varias mediciones durante las consultas. Las mediciones tienen una sensibilidad y especificidad del 75% aproximadamente. Y esta es la técnica más común que vamos a ver. La presión arterial por oscilometría automática en el consultorio es ese aparatito, ese cuadrito que te va a ir marcando ahí en una pantallita, la variante de la presión. Esta requiere que el paciente esté en la posición correcta y que el tamaño del manguito y la calibración del dispositivo sean
pues lo mejor que puedan estar para que no haya errores. Pues esta se da muy rápido, es un periodo breve en el que se determina y pues ocupa pues varios diagnósticos para no tener errores. Se toma varias veces. Y ahora tenemos esta, que es la de la parte inferior izquierda, la de esta foto. Este es la vigilancia domiciliaria de la presión arterial. Es un dispositivo que el paciente se va a colocar, es automático, es preciso, es fácil de usar, es menos costoso que la vigilancia ambulatoria y pues mucho más predictiva, ¿no? Si tenemos riesgos cardiovasculares. No se registran las lecturas nocturnas, pero nos permite detectar pues varias anomalías en la hipertensión, en la presión arterial que diga, como puede ser la hipertensión de bata blanca, la hipertensión oculta, entre otras, ¿no? Esta es muy buena opción y no es tan costoso. Después tenemos la vigilancia ambulatoria, que esta es automática. Es un aparatito que trae el paciente las 24 horas y nos proporciona las lecturas de todo el día, noche, día, mañana. Entonces, y en cifras diastólicas y sistólicas, ¿no? Entonces, esta nos ayuda mucho a ver si hay riesgos cardiovasculares. Es más costosa, pero pues es una vigilación 24 horas. Y si hablamos de hipertensión, existen estos 3 tipos. Tenemos la hipertensión de bata blanca, así se le llama, que es un trastorno que se da en las lecturas de la presión arterial de un paciente. Cuando le toman la presión en el consultorio, resultan ser mucho más altas que cuando se la toman en cualquier otro lugar. Esto se relaciona con los nervios, ansiedad que le puede provocar al paciente estar durante una cita médica. Después tenemos la hipertensión oculta. Esta ocurre cuando una persona va a hacerse un chequeo normalmente y les toman la presión arterial y los valores están normales como deben de estar. Pero si a esta persona le toman la presión arterial en otro lugar que no sea el consultorio, sus valores resultan ser anormales. Entonces, esas personas tienen un gran riesgo a pues enfermedades cardiovasculares, ya que al no ser detectada por un profesional de salud no se puede pues combatir esta hipertensión, ¿no? Después tenemos la hipertensión nocturna. Estos son que en los periodos de la noche se dan cifras elevadas de la presión arterial y esto pues influye mucho en que incremente el riesgo de una insuficiencia cardíaca. Para la correcta y eficaz medición de la presión arterial, pues tenemos que utilizar un manguito que se ajusta al brazo del paciente. Por eso traemos estos 3 puntos que nos van a ayudar mucho a la selección del tamaño correcto del manguito. El primero es que el ancho de la bolsa inflable del manguito debe ser aproximadamente 40% del perímetro del brazo. Esto anda entre 12 a 14 centímetros en el brazo pues de un adulto promedio que tiene el peso y pues la talla promedio, ¿no? Después tenemos que la longitud de la bolsa debe ser como el 80% del perímetro, o sea, que pueda rodear completamente o pues satisfactoriamente el brazo, ¿no? Por último, sabemos que el manguito estándar pues es de 12 a 23 centímetros y puede rodear hasta un brazo de 24 centímetros. Si hay casos pues especiales, se ocuparía otro manguito de otra medida. Hay ciertas condiciones que tenemos que llevar a cabo pues para asegurar una medición más precisa de la presión arterial. La primera de ellas es que el paciente tiene que evitar fumar, tomar café o hacer ejercicio mínimo 30 minutos antes de esta medición. Después, él debe de estar en un lugar tranquilo, sereno y en silencio. Tiene que estar sentado aproximadamente unos 5 minutos con los pies en el suelo y una posición correcta. El brazo en el que vamos a tomar la presión no debe de estar cubierto por ropa y no debe de haber cosas que lo aprieten. El brazo se debe colocar de manera que se encuentre el vaso
en el surco precubital. Y luego el brazo se debe de apoyar sobre una mesa, poco arriba de la cintura del paciente. Ahora vamos a ver este proceso paso a paso. El primer paso es la posición del manguito y el brazo. Con el brazo sabemos que tiene que estar a nivel cardíaco y la bolsa inflable sobre la arteria humeral. El borde inferior del manguito debe estar aproximadamente de 2,5 centímetros a 3 por arriba del surco precubital. El manguito tiene que estar ajustado y el brazo flexionado ligeramente del codo. Por segundo paso tenemos que calcular la presión sistólica y añadirle 30 milímetros de mercurio. Para poder decidir qué tanto vamos a aumentar la presión del manguito, tenemos que calcular primero la presión sistólica por palpación. Conforme palpamos la arteria radial con los dedos de una mano, inflamos con rapidez el manguito hasta que desaparezca el pulso radial. Leemos esta presión con el manómetro y agregamos 30 milímetros de mercurio. Se previene el malestar de que salgan presiones altas en el manguito y también se evita un error ocasional. Después, como tercer paso, tenemos la presión del estetoscopio en la arteria humeral. Ahora vamos a colocar la campana del estetoscopio ligeramente por arriba de la arteria humeral, teniendo cuidado de que se logre un sello de aire con su borde completo, debido a que hay unos ruidos, los ruidos de Korotkov, que son de verdad no se escuchan casi nada y se persiguen mejor con la campana. Después tenemos como cuarto paso identificar la presión sistólica. Inflamos nuevamente el manguito con rapidez hasta la cifra que ocupamos según la sospecha clínica. Después lo desinflamos despacio a una velocidad de casi de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Después tenemos que observar el nivel de cuando escuchemos los ruidos de al menos 2 latidos uno tras otro. Esa sería la presión sistólica. Como quinto paso tenemos que identificar la presión arterial diastólica. Vamos a continuar desinflando con lentitud el manguito hasta que los ruidos se amortigüen y pues desaparezcan totalmente. Para confirmar este punto de desaparición tenemos que escuchar conforme la presión va disminuyendo de 10 a 20 milímetros de mercurio y después se desinfla el manguito con rapidez hasta 0. El punto de desaparición siempre es el que suele ser de unos cuantos milímetros de mercurio por debajo del punto de amortiguación y este proporciona el mejor cálculo de la presión diastólica. Después tenemos que promediar las lecturas. Si las dos primeras tienen una diferencia de unos 5 milímetros de mercurio, tenemos que tomar más lecturas. Como último paso tenemos que medir la presión arterial en ambos brazos al menos una vez, porque por lo general puede haber una diferencia a veces de 5 a 10 milímetros de mercurio en la presión entre ambos brazos y deben de hacerse las lecturas pues con los valores más altos. ¿Qué hacer en situaciones especiales? En el caso de los ruidos de Korotkov, esos que son débiles o inaudibles, puede considerar que sean problemas técnicos como la colocación mal del estetoscopio, no lograr un contacto completo de la piel con la campana del instrumento. Bueno, cuando no se puedan oír los sonidos de Korotkov en absoluto, puede ser necesario recurrir a otros métodos como lo son la sonda. En el tipo de hipertensión de bata blanca, pues para esto tenemos que alientar al paciente para que se relaje, que se tranquilice y pues repetir la medición ya que esté más relajado. En el caso de un paciente muy obeso, pues tenemos que ver que la obesidad afecta al brazo con el tejido adiposo y tenemos que usar un manguito de 16 centímetros de ancho. Hay personas que padecen de arritmias. Esos ritmos irregulares pues producen varias variaciones en la presión y las mediciones la verdad no son nada confiables. Para esto tenemos que ante contracciones prematuras frecuentes tenemos que determinar el promedio de varias y hacer un aproximado. Para esto se recomienda ampliamente la vigilancia ambulatoria de 2 a 24 horas. Frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. Bueno, esta es la cantidad que late el corazón por minuto.
para llevar sangre a nuestro cuerpo y que esté en buen funcionamiento. Es muy importante conocerla, ya que es un marcador indicativo de en qué estado se encuentra el corazón. Conocerla y controlarla ayuda a detectar problemas de salud actuales o que pueden estar en desarrollo. La medición de esta es muy fácil, ya que se toma el pulso con el dedo medio y el índice apoyándolo sobre la base del pulgar en la parte interna del antebrazo, tomando el pulso, contando los latidos en un periodo de tiempo de por lo menos de 15 a 20, y estos los vamos a multiplicar para obtener un número de latidos por minuto. El rango normal va de 60 a 30 o 100 latidos por minuto. Puede haber variaciones, claramente. Esto varía. Si una persona está enferma, tiene diferente frecuencia. Si una persona tiene una emoción como nervios, enojo, etcétera, representa otra frecuencia cardíaca también. Eso también es muy diferente entre personas sedentarias y deportistas. Después tenemos que una variable muy importante, como lo vemos en este recuadro azul, es la edad. Un recién nacido no va a tener la misma frecuencia cardíaca que un adulto. Un adulto promedio, un adulto con peso, salud, etcétera, promedio, estas son las variantes de un adulto promedio, son de 60 a 80 latidos por minuto, mientras que de un recién nacido son de 120 a 170 latidos por minuto, y esto va disminuyendo a lo largo que la persona va creciendo. Tenemos dos extremos, que es la bradicardia, que es cuando nosotros representamos unos latidos por minuto menor a 70, y la taquicardia, que es conocida como cuando tienes más de 100 latidos por minuto. Frecuencia y ritmos respiratorios. La frecuencia respiratoria, como ya sabemos, es la cantidad de respiraciones que ejerces por minuto. La medición pues es muy fácil. Una persona tiene que estar en reposo y consiste nada más y nada menos que contar las veces que esta persona respira por un minuto, cada vez que se eleva la caja torácica. Hay muchas variantes, pero voy a mencionar que la más importante es la edad y que esta puede variar mucho con las enfermedades o cuando tienes fiebre, entre otras afecciones médicas. Lo normal de la frecuencia respiratoria se dice que anda entre 12 y 16 respiraciones por minuto, pero es que esto varía demasiado según la bibliografía. Yo traigo 3 variantes y creo que cualquiera que esté dentro de estas 3 puede considerarse dentro de la normalidad. En este cuadro, vemos que las respiraciones por minuto van bajando a lo que la edad va creciendo. Entonces tenemos que un recién nacido hace de 30 a 80 respiraciones por minuto. Lo podemos asociar con que el recién nacido siempre está como agitadito o como respirando muy fuerte. Entonces, a cómo va creciendo, estos rangos son para personas promedio, un adulto promedio en todos los aspectos. Esta tabla muestra que las respiraciones por minuto normales son de 15 a 20. Anteriormente habíamos visto que eran de 12 a 16, y en este cuadro que nos da como referencia podemos ver que se denomina taquipnia a más de 20 respiraciones por minuto. Lo normal se denomina eupnia, que en este cuadro lo maneja de 12 a 19, que está dentro de la normalidad también. Después vemos que bradipnia es de menos de 12 respiraciones por minuto, entonces hay una deficiencia de las respiraciones, y apnea es cuando se suspende por completo. Temperatura. La temperatura es la medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar el calor. Podemos ver que hay varias vías de la medición, que puede ser, como lo vemos en la imagen, puede ser bucal, rectal, axilar, timpánica y de la arteria temporal, que es esta muy común cuando nuestra mamá nos toca la frente para ver si tenemos temperatura. Las variantes pues pueden ser varias, ¿no? Hay varios factores que van a influir en la temperatura corporal, como puede ser la edad, el sexo y los niveles de actividad de una persona. Siempre el valor mínimo de temperatura se representa temprano por la mañana y el máximo siempre por la tarde, casi en la noche. La temperatura normal de un adulto siempre es pues de 37 grados centígrados. Vamos a ver en la tabla de hasta arriba
que la temperatura también va a variar un poco dependiendo la vía de la medida. Como lo podemos ver, como ya dije en la tabla esta azul de hasta arriba, que dependiendo la vía de donde tomemos la temperatura puede variar un poco. Hay un poco de variantes. Podemos tomar, hay 3 tipos de termómetros, está el termómetro de mercurio, el digital o el que es por luz infrarroja. Vemos que la edad en este cuadro blanco con negro que está por acá, vemos que también la edad, cómo influye en la temperatura, cómo va cambiando, como es de un recién nacido, que la verdad no cambia mucho, pero pues hay cambios entre un recién nacido y un adulto. Acá en la imagen de la esquina inferior derecha podemos ver que se va a medir dependiendo la temperatura, se le va a asignar un nombre. Cuando una persona tiene 35 grados o menos se le llama hipotermia, y cuando una persona está pues en lo normal, pues es lo normal, que es de 36 hasta 36, desde 36, hasta 37,5 grados centígrados. Después tenemos que si una persona tiene 37 a 39, 37,5 a 39,5, esto ya se considera como fiebre. Y de 38, de 39,5, a 41, esto ya sería una fiebre muy alta. Y pues de 41 más ya sería hipertermia. Y bueno, esto es como para saber los conceptos de la temperatura. ¿Qué es la mensuración? Son técnicas que se usan para medir el largo y diámetros de los miembros, y en caso de un amputado, se usa para medir el muñón para la preparación de esta en la utilización de prótesis. Su instrumento es una cinta métrica y siempre se debe de comparar con el miembro sano. Hay tipos de mensuración, que es el largo y en diámetro. Su importancia es para conocer el trofismo de los grupos musculares de los miembros. Se va a hacer esto tomando en consideración la talla, el perímetro cefálico, torácico y abdominal, al igual que el perímetro de los miembros, que son brazos, muslos y piernas. Perímetros evaluados. El perímetro cefálico. La cinta métrica debe de ser colocada por delante en el borde supraorbitario y en la región del occipucio. Perímetro torácico. La cinta métrica debe rodear el tórax por delante, por encima de las tetillas y por detrás por la posición infraescapular. Abdominal. Se toma a nivel de la región umbilical. En el recién nacido se realizará por encima del muñón o cicatriz umbilical. Y los miembros superiores e inferiores, que son brazos, muslos y piernas. Se deben de medir las dimensiones de la periferia de diferentes segmentos cilíndricos de estas extremidades. Buen día, compañeros y doctoras. Mi nombre es Johnny y yo les voy a hablar sobre la somatometría desde definiciones, función, objetivos que tiene el paciente, parámetros, su medición y el procedimiento que se sigue, y por último los padecimientos relacionados a ella. Espero que sea de su fácil comprensión y de su agrado. La somatometría es el conjunto de técnicas para la obtención de medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona. Se efectúa registrando la talla, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro cefálico, torácico y abdominal. La somatometría tiene como objetivos valorar el estado de salud que tiene el paciente, poder detectar algunas medidas que no se ajustan en lo absoluto a lo que son los índices de normalidad corporal, valorar el crecimiento del individuo, poder acometer el seguimiento de un paciente determinado y, por último, establecer un diagnóstico certero de lo que le sucede al paciente. La talla es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones en posición de firmes. Se mide en centímetros y es determinada por la genética y factores de nutrición. Una vez que se alcanza la edad madura, la estatura no cambia. Más sin embargo, puede haber pérdida de densidad ósea, lo que ocasiona una disminución de estatura gradual, agravando la postura del individuo. Los materiales que se utilizan son el estadímetro, la hoja de registro de antropometría. El método que se utiliza es marcar en una hoja la forma correcta que deben de ir los pies y pegar al piso por debajo del estradímetro en caso de que éste no cuente con ello. Los pies marcados deben quedar centrados en medio de la base del estradímetro.
Procedimiento de medición. Informar al paciente y a los familiares las actividades que se le estarán realizando para que éste esté enterado, se sienta más tranquilo y sea más fácil medirlo. Indicar al paciente que se quite calzados, gorra, adornos y se suelte el cabello y en dado caso que sea necesario ayudarle. Colocar al paciente debajo del estadímetro de espaldas a él con la mirada al frente sobre una línea imaginaria vertical que divida su cuerpo en dos hemisferios. Verificar que los pies estén en posición correcta y asegurar que la cabeza, la espalda, las pantorrillas, los talones y los glúteos están en contacto con la pared y que sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. Acomodar la cabeza del paciente en posición correcta y recta, colocando la palma de tu mano izquierda abierta sobre el mentón del sujeto e irla cerrando lentamente. Trazar una línea imaginaria en plano de Frankfurt que va del orificio a la base de la órbita del ojo. Esta línea debe ser paralela a la base del estadímetro y formar un ángulo recto con respecto a la pared. Al hacer la lectura, asegúrate que los ojos del observador y la escala del equipo estén a la misma altura. Si la marca del estadímetro se encuentra en 1 centímetro u otro, anota el valor que esté más próximo. Si está a la mitad, se tomará el centímetro anterior. Baja el estadímetro y toma cuidadosamente la lectura en centímetros. Hazlo por triplicado y anota el promedio de las 3 mediciones en la hoja de registro de antropometría. El peso. Es la medida de la masa corporal de un individuo expresado en kilogramos. La pérdida o ganancia del mismo se asocia con la ingesta de comida y bebida y con el gasto calórico por cada paciente en particular, tomándose en cuenta los padecimientos o procesos fisiológicos que tienen relación con el aumento y disminución del mismo, donde el aumento de la grasa corporal sea una razón primordial de ello, tal como en casos de embarazos, en pacientes con edema, hipotiroidismo o bien debido a una retención de agua. El material que se usa es una báscula para adulto portátil, electrónica o de plataforma con capacidad mínima de 150 kilogramos y precisión de 100 a 200 gramos. El método que se utiliza es la instalación de báscula localizando una superficie plana, horizontal y firme para colocarla. Calibra la báscula antes de empezar el procedimiento. Procedimiento de medición. La medición se realizará con la menor ropa posible y sin zapatos. Se le pide al paciente que suba la báscula colocando los pies paralelos al centro de frente al examinador. Debe estar erguido con la vista hacia el frente sin moverse y con los brazos caídos naturalmente a los lados. Si se emplea una báscula de piso, se toma la lectura cuando el indicador de la báscula se encuentra completamente fijo. Si se usa una báscula de plataforma, cuando la aguja central se encuentra en medio de los dos márgenes y sin moverse, procede a tomar la lectura. En caso de emplear una báscula electrónica, se tomará la lectura del número que se encuentre parpadeando. Como se muestra en la imagen, podemos observar los 3 tipos de báscula que se utilizan para la medición del peso, que son la báscula de piso, la electrónica y la de plataforma. Índice de masa corporal. Es la relación que existe entre el peso y la talla. Sirve para identificar el bajo peso, el peso normal, sobrepeso y obesidad. El método que se emplea es dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevados. Su procedimiento de medición. Para la obtención del índice de masa corporal se emplea la siguiente fórmula. Peso sobre altura al cuadrado. Se mide la talla y el peso de la persona aplicando los procedimientos antes referidos. Un ejemplo, para una persona con una talla de 1.75 metros y un peso de 85 kilogramos. Los pasos que se seguirían sería elevar la talla al cuadrado, es decir, multiplicar 1.75 por 1.75 que nos da igual a 3.0625. Posteriormente dividir el peso entre la talla al cuadrado, es decir, hacer lo siguiente. Dividir 85 sobre 3.0625 que nos da igual a 28.1 que viene siendo el índice de masa corporal del paciente. Perímetro cefálico. Es la medición del perímetro de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas
y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Una cabeza más grande de lo normal o que está incrementado en tamaño más rápidamente de lo normal puede ser una señal de problemas graves, como lo es la hidrocefalia, como se muestra en la imagen del niño con su cabeza más grande de lo normal. Un tamaño de la cabeza demasiado pequeña o una tasa de crecimiento lenta puede ser una señal de que el cerebro no se está desarrollando apropiadamente. Y así es como se ve el niño con microcefalia, con una cabeza más pequeña de lo normal. Su procedimiento de medición. Se necesita de una cinta métrica no elástica. El procedimiento que se sigue es colocar al niño en posición cómoda en la camilla o sobre las piernas de su madre. Sitúese al frente del niño de tal forma que en el borde inferior de la cinta métrica pase por el arco superciliar a la altura de las cejas sobre las orejas y por la prominencia occipital. La parte inicial de la cinta métrica debe quedar sobre la cara lateral de la cabeza. Perímetro torácico. Parámetro que aumenta con el tipo general de crecimiento. Para tomar esta medida es necesario considerar cambios provocados por la respiración considerando dos movimientos. El pecho en completamente expiración y el pecho en completamente inspiración. En base a esto vamos a tomar dos mediciones. Se le pide al paciente que inspire y retenga por un corto tiempo el aire y se medirá este perímetro. Se pedirá al paciente que expire el aire y mantenga así por corto tiempo y medimos. Para obtener el perímetro torácico total se suman estas dos mediciones y se dividen entre 2. Y nos dará un promedio correspondiente al perímetro torácico total. Su procedimiento de medición. El material que se utiliza es la cinta métrica no elástica. El procedimiento que se sigue es descubrir el tórax y con una mano ayudar al paciente a levantar el tórax y con la otra ir deslizando la cinta métrica por debajo, en caso de que éste se encuentre acostado boca arriba. Si está de pie, se rodea el tórax con ambas manos, colocando la cinta por debajo de las axilas y al nivel de las tetillas. Y por último se efectúa la lectura y se anota el resultado. Y por último tenemos el perímetro abdominal, que es la medición de la circunferencia de la cintura que nos permite conocer la distribución de la grasa abdominal y los factores de riesgo que conlleva esto, como lo son la diabetes, la hipertensión, el colesterol e infarto cardíaco y cerebral. El material que se utiliza es la cinta métrica no elástica y el método que se sigue es trazar una línea imaginaria que parte del hueco de la axila hasta la cresta ilíaca. Sobre esta se identifica el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca. En este punto se encuentra la cintura. La medición normal en hombres es de 94 centímetros y en mujeres de 60, que nos quiere decir que es un parámetro normal. Cuando en hombres es de entre 94 y 102 y en mujeres entre 80 y 88, el riesgo es más alto. Si en hombres la medición llega a ser mayor de 102 y en mujeres más de 88, el riesgo es muy alto y puede desencadenar estos riesgos aumentados. Su procedimiento de medición. El material es la cinta métrica no elástica y el procedimiento que se sigue es descubrir el abdomen del paciente, ayudar al paciente a elevar su abdomen con la mano y con la otra deslizar la cinta por debajo solo si éste está acostado. Si se encuentra de pie, rodear el cuerpo con ambos brazos y colocar la cinta. Colocar la cinta a nivel de la cicatriz umbilical, o sea el ombligo, y efectuar la lectura y anotarla.